Buen día, nosotras somos alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Químico Farmacobiólogo del grupo 206 y venimos a explicarles el tema del trastorno esquizotípico. Introducción. El presente trabajo de investigación tiene mucha importancia y es de nuestro interés porque en él se dan a conocer los aspectos del trastorno esquizotípico de la personalidad, el cual suele caracterizar a las personas que lo tienen como extrañas o excéntricas y por lo general tienen pocas o ninguna relación cercana. Generalmente no entienden cómo se forman las relaciones o el impacto de su conducta en los demás. El TEP no se debe confundir con la esquizofrenia, ya que las personas con este trastorno suelen tener creencias y comportamientos extraños, pero a diferencia de las personas con esquizofrenia, no están desconectados de la realidad y por lo general no tienen alucinaciones. Historia. En los antecedentes, el trastorno esquizotípico de la personalidad es un concepto nosológico psiquiátrico reciente desarrollado por Spitzer a fines de la década de 1970. En los aspectos históricos, los orígenes de este concepto que parten de dos abordajes complementarios, que es un abordaje familiar y un abordaje clínico, de casos esporádicos, para luego redefinir el marco en el que se basó el abordaje diagnóstico y su continuidad hasta nuestras clasificaciones actuales. En la situación actual, estudios recientes sobre la dimensionalidad de la psicosis muestran una evolución del concepto esquizotípico, inicialmente definido como parte del espectro de la esquizofrenia, y que ahora parece estar más ampliamente vinculado a un concepto de psicosis unitaria, incluido el trastorno bipolar. También se pueden malinterpretar las motivaciones y conductas de los demás y desarrollar una desconfianza significativa hacia otras personas. Estos problemas pueden generar ansiedad severa y una tendencia a evitar las situaciones sociales, ya que la persona con trastorno esquizotípico tiende a tener creencias peculiares y puede tener dificultad para responder apropiadamente a las señales sociales. Algunas de las características son: la incoherencia del lenguaje es siempre incompleta, alteraciones perceptivas como por ejemplo la adivinación de la presencia de alguien que aún no está presente, desconfianza hacia los demás y creencia de que los demás pueden estar tramando algo en contra de él, comportamiento inflexible e inapropiados en las relaciones interpersonales, por lo que suelen ser individuos caracterizados como raros y excéntricos, entre otros. Trastorno esquizotípico de la personalidad y esquizofrenia. El trastorno esquizotípico de la personalidad puede confundirse fácilmente con la esquizofrenia, una enfermedad mental grave en la que las personas pierden contacto con la realidad. Aunque las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad pueden experimentar episodios psicóticos breves con delirios o alucinaciones, los episodios no son tan frecuentes, prolongados o intensos como la esquizofrenia. Otra distinción clave es que las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad por lo general pueden ser conscientes de la diferencia entre sus ideas distorsionadas y la realidad. Las personas con esquizofrenia generalmente no pueden ser alejadas de sus delirios. A pesar de las diferencias, las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad pueden beneficiarse de tratamientos similares a los que utilizan en esquizofrenia. La comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. En el caso del trastorno esquizotípico de la personalidad, suele coexistir con el trastorno depresivo mayor, la distemia y la fobia social. Además, a veces el trastorno esquizotípico de la personalidad puede coexistir con el trastorno obsesivo compulsivo y su presencia parece afectar negativamente el resultado del tratamiento. También puede haber una asociación con el trastorno bipolar. Algunos de los síntomas de este trastorno es ser un solitario y carecer de amigos, ansiedad social persistente y excesiva, pensamientos, creencias o gestos extraños, pensamientos sospechosos o paranoicos, percepciones inusuales como sentir la presencia de una persona ausente o tener ilusiones, entre otros. Los signos y los síntomas del trastorno esquizotípico de la personalidad, como un mayor interés en las actividades solitarias o un alto nivel de ansiedad social, se pueden observar en la adolescencia. Se desconoce la causa exacta de este trastorno,
pero puede tener varios factores, por ejemplo, genético, psicológico y ambiental. El riesgo de padecer este trastorno de la personalidad puede ser mayor si tienes un familiar que tiene esquizofrenia u otro tipo de trastorno psicótico. Existen diferentes complicaciones que tiene este trastorno, las cuales vienen siendo la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad, la esquizofrenia, episodios psicóticos temporales, también tienen problemas con el alcohol o las drogas. Normalmente se tiende mucho a intentos de suicidio, problemas en el trabajo, la escuela. Preparación antes de la consulta. Es muy probable que primero consultes con el médico de atención primaria, sin embargo, este a su vez te va a remitir con un profesional de salud mental como un psiquiatra o un psicólogo. Si es posible, pídele a un familiar o amigo que te acompañe, ya que este a su vez puede responder preguntas o compartir información con el profesional. Antes de la cita deberás de preparar una lista con lo siguiente, como cualquier síntoma que tú o tu familia haya notado, información personal importante, incluidos acontecimientos traumáticos del pasado, tu información médica, todos los medicamentos que tomes, preguntas que desees hacerle a tu médico para aprovechar al máximo la cita. Algunas preguntas básicas son las siguientes: ¿qué puede estar provocando mis síntomas? ¿Qué tratamientos tienen más probabilidades de ser efectivos para mí? ¿Existen medicamentos que puedan ayudar? Para poder llevar un buen diagnóstico sobre este trastorno de la persona, es recomendable ir con un psicólogo para que tenga una entrevista minuciosa sobre todos los síntomas que presentan para poder saber si lo padece o no. También se checan sus antecedentes médicos y personales. Estos dos métodos son los más eficientes y eficaces para poder llegar a una conclusión sobre la persona si lo padece o no. Para el tratamiento del trastorno esquizotópico, primero que nada se tiene que ir a psicoterapia para poder tener una terapia cognito-conductual, terapia de apoyo, terapia familiar, ya sea expresando todos los problemas que tiene la persona para el cual la haya orillado a ese trastorno, y normalmente también se controlan con medicamentos y se puede ayudar un poco o mejorar a la persona. La terapia cognitivo-conductual, nos ayuda a identificar y poder seguir los patrones de pensamientos negativos para poder aprender habilidades específicas y poder modificar su conducta y problemática. Las pruebas y exámenes que existen para poder diagnosticar también este trastorno es el test de Rorschach, el TAT, que viene siendo test de apercepción temática, MMPI, el cual viene siendo inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que ese fue el último que se investigó, el cual funcionó en los pacientes que estuvieron a prueba. La etiología es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. Por lo tanto, se cree que la etiología del trastorno esquizotípico de la personalidad es principalmente biológica, ya que comparte muchas anomalías basadas en el cerebro que son características de la esquizofrenia. Es más común en pacientes de primer grado, de personas con esquizofrenia u otro trastorno psicótico. La epidemiología de los trastornos mentales es el conjunto de saberes que, utilizando los principios, conceptos, métodos y estrategias de investigación, se encarga del estudio de la salud mental. La prevalencia informada del trastorno esquizotípico de la personalidad en estudios comunitarios varía de 0.6% en una muestra noruega al 4.6% en una muestra estadounidense. Un gran estudio estadounidense encontró una prevalencia de por vida de 3.9%, con las tasas algo más altas entre los hombres de 4.2% que entre las mujeres de 3.7%. Puede ser poco común en poblaciones clínicas, con tasas informadas de hasta 1.9%. En conclusión, el trastorno esquizotípico de la personalidad es un padecimiento mental por el cual la persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento.
Vamos a desconocer sus causas exactas, ya que solo se ha llegado a la conclusión de que están involucrados factores genéticos, psicológicos y sociales. Las personas con TEP van a tener mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, esquizofrenia, episodios psicóticos temporales, estos generalmente en respuesta al estrés, problemas con el alcohol o las drogas o intentos de suicidio.